Amén, amén. Romanos 1, 16 y 17 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Diga, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Diga, salvación a todo que cree, al judío primeramente y también al griego. 17 nos dice: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Todos juntos: mas el justo por fe vivirá. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bendito sea el Señor y gracias por su presencia. Él nos ha bendecido, hermanos. ¿Quién dice amén? Gracias a Él, hermanos. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Leyendo aquí Romanos 1, hermanos, 16 al 32, hermanos, nos llama de una declaración de fe. ¿Quién dice amén? Una declaración que lo que se ha enseñado personalmente en la persona es manifestado, hermanos, porque en sí ese es su motivo de vivir. ¿Quién dice amén? Diga, la fe nos lleva a vivir. Y a vivir, hermanos, nos lleva a caminar con Cristo, porque Cristo ya no está en la tumba. ¿Quién dice amén? Cristo ya no está en la tumba, hermanos míos. Cristo ya no se encuentra en ese lugar, más que se encuentra a la diestra del Padre. Y la diestra del Padre, hermanos, es ese brazo fuerte, diga brazo fuerte, que nos da, hermanos, la victoria en nuestro diario vivir. Nunca he oído la expresión que dice, es que él o ella es mi mano derecha. ¿Quién dice amén? That's my stronghold. Es con la que puedo agarrar mejor las cosas. ¿Quién dice amén? El que es izquierdo va a decir que es la izquierda. ¿Quién dice amén? Pero en la derecha, hermanos, muchos encontramos la fortaleza y la fuerza para poder hacer las cosas en nuestro diario vivir. ¿Quién dice amén? Es donde lo que se le hace imposible a la izquierda, la derecha puede manifestar. ¿Quién dice amén? La izquierda, hermanos, es el conocimiento de nosotros, es nuestra inteligencia que tomamos en las cosas de Dios. ¿Quién dice amén? Pero estando en este cuerpo todavía hay limitaciones, pero cuando hay limitaciones, la limitación abre la puerta para el milagro, la bendición y la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Gloriese, hermano, cuando se canse, cuando se frustre y ya no pueda resolver el problema, porque ahí viene la contestación de Dios. ¿Quién dice amén? Eso nos abre, hermanos, a la experiencia, a poder recobrar esas nuevas fuerzas cuando tenemos nada en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Diga el débil, fuerte soy. ¿Quién dice amén? Porque no estamos confiados en la mano izquierda, estamos confiados en la mano derecha de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Quién dice amén? Aquel que dio su vida por nosotros, aquel que un día también dijo: Señor, si tú no estás conmigo o si tú no me das las fuerzas, yo no podré pasar el proceso fuerte que hay delante de mí. ¿Qué dice amén? Imposible fue, hermanos, para el hombre, pero fue posible para Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Quién dice amén? Y es, hermanos míos, la declaración de fe de un hombre, una mujer de Dios que puede decir: yo no me avergüenzo de quién soy yo, de quién presento en este mundo delante de aquel mundo que le niega a Dios. Yo soy un hombre y una mujer de Dios que dice: en estos tiempos yo levantaré mi bandera, aunque no le guste a mucha gente. ¿Quién dice amén? Porque, hermanos míos, al enemigo no le va a gustar que la bandera se demuestre. ¿Quién dice amén? ¿Por qué, hermanos? Porque él no puede hacer nada en contra de esa bandera, porque él ha sido derrotado. ¿Quién dice amén? Él solamente puede convencer al que tiene la bandera o aquel que le rodea alrededor de la bandera. ¿Quién dice amén? Pero no puede hacer nada contra nosotros, porque dice que en sí Cristo ha hecho, hermanos, las cosas posibles y nos ha hecho más que vencedores a través de su sangre poderosa que se ha derramado, hermanos, en esa cruz, que ha pagado el precio, y el pecado no más tiene control sobre el mundo. ¿Quién dice amén?
más que la gracia de Dios. Por eso dice que estamos viviendo en la gracia. ¿Quién dice amén? Es la que ahorita gobierna. Porque ahorita, hermanos míos, se necesita mucha misericordia. ¿Quién dice amén? Se necesita mucha gracia del Señor. Porque como se vive hoy, hermanos míos, no le complace a Dios. No le gusta como el mundo está viviendo. ¿Quién dice amén? Hubo en los tiempos de antes, hermanos, que la maldad llegó a la presencia de Dios y Dios dijo, voy a destruir el mundo. ¿Quién dice amén? Hubo esos momentos, hermanos míos, de ira contra el mismo pueblo de Dios que quería en sí consumir al pueblo, hermanos. Y llega Moisés, intercede y dice, no hagas esto porque van a decir que para eso lo sacaste de Egipto. ¿Quién dice amén? Diga, gracias a Dios por Jesús. Porque cuando se enoja papá, necesitamos a alguien que se meta adelante. Y ese, ¿quién dice? La madre de volada, espérate. Aquí, no me toques a mi hijo. ¿Quién dice amén? Vamos a hablarle primero. ¿Quién dice amén? Pero de repente sí se necesita calentarle las pompis. ¿Quién dice amén? Para eso están. Si usted no sabía, para eso están. Para poder disciplinar a nuestros hijos. Y la palabra nos dice que un día vamos a tener que presentarles la vara. Por eso dice, la vara y tu callado me infunden aliento. La corrección, David también sabía que la corrección en su vida era muy, muy importante. Y ahora, como se nos hablaba en el estudio, hermanos míos, David tenía que consultar con Dios. ¿Por qué? Porque tenía el temor de Jehová. Qué bonito es. ¿Quién dice amén? Y es un hombre, Pablo, hermanos, hablándole a través de sus cartas, y le digo, aunque el enemigo lo quiso poner en prisión, él siguió ministrando. Diga, no hay nada que nos pueda detener en el propósito de Dios. Amén. No hay nada que nos pueda detener, ni la prisión nos detiene, hermanos, porque realmente somos libres. Y si usted lo cree, lo que nosotros declaramos se hace manifiesta. ¿Quién dice amén? Pero hoy el Señor nos habla, hermanos, a través de ciertas cosas en nuestras vidas, de poder reflexionar, y nos habla, hermanos, en sí a través de la misma Escritura. Este hombre declarando su fe, declarando, hermanos, más que por fe vive el hombre. Pero ¿en qué el hombre le pone su fe? ¿En qué el hombre pone su realidad, su fe? ¿Dónde se recarga realmente el hombre? Es donde realmente está su corazón. ¿Quién dice amén? Donde se postra el hombre delante de lo que tenga delante, o en su situación, eso es lo que realmente está recargado. Amén. Sabemos y podemos poner el ejemplo, si un hombre está recargado en su riqueza y todo se le va de sus manos, y él está recargado y su corazón en sus cosas materiales y el dinero, cuando haya una depresión, cuando haya algo, hermanos, pum, cae juntamente con eso. ¿Quién dice amén? Si el hombre está recargado en su nación, confiado en su nación, hermanos míos, cuando la nación caiga, cae juntamente el hombre con la nación. ¿Quién dice amén? Es cuando nosotros podemos poner en relativo donde nosotros estamos puestos. ¿Quién dice amén? Y el Evangelio de Jesucristo nos deja, hermanos, la bendición de poder caminar. Y Pablo lo sabía, hermanos, porque él ya había vivido en la vida pasada. ¿Quién dice amén? Y entonces tuvo un encuentro con Jesús, y ese mismo Jesús, hermanos, nos abrió la puerta a nosotros mismos. Nosotros hemos vivido en el lugar pasado, ¿quién dice amén? Pero a través de su gracia y su misericordia abre la puerta ¿a qué? A poder tener una vida en fe, y a través de la fe podemos tener la vida eterna. ¿Quién dice amén? Llevando a esa declaración de fe. Y dice, mas el justo por fe vivirá. Pero vemos que en qué se está recargando el hombre. Y el 20, hermanos, 18, 19 y el 20, hermanos, nos habla, hermanos, en sí, que el hombre, dice el 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se han claramente visibles delante la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Gracias, hermana. Entenebrecido, hermanos míos. Hablando en sí, que aunque la creación, la fundación, donde vivimos naturalmente en la creación de Dios, confirma y bendice que hay un Dios y un creador. ¿Quién dice amén? Diga, hay un Dios y hay un solo creador. So, usted puede ver, hermanos, todo el rudimiento de la naturaleza alaba a Jehová. ¿Quién dice amén? Todo apunta para arriba. Pero dice que el hombre en ciertos momentos, en su propio entendimiento, en su propio pensamiento, llega a hacer estas cosas que separan. Diga, separan la vida de Dios. Dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dígale, de sabios a necios. Yo sé que no hay nadie aquí en esta casa así. ¿Quién dice amén? Porque está aquí, hermano, está bendiciendo y está bendiciendo su vida, su casa a través de la escritura. Pero dice que profesando ser sabios, diciendo que ellos, saberlo todo, cayeron en necedad. Y en su mismo entendimiento, hermanos, lo llevó a esa corrupción. Dice 23, cambiaron la gloria de Dios. Diga, cambiaron la gloria de Dios incorrumpible. Dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles. ¿Quién dice amén? Y ahora fíjese, Romanos 1 nos está hablando que la misma gente creyente, diga, la misma gente creyente, cambiaron la gloria de Dios, lo que se experimentó ahorita. ¿Quién dice amén? ¿Quién recibió de hoy del Señor? Yo lo sentí, hermano. Aquí estuvo el Señor. ¿Quién dice amén? Dice que cambiaron esto para adorar algo, un hombre o algo que podían tocar. Ahora la canción que tocaban nuestras hermanas ahorita y decían, no te puedo mirar, no te puedo tocar, pero cuando tú me tocas, y él dice amén, yo sé que hay alguien más allá de lo que mi cuerpo no puede entender. ¿Quién dice amén? Porque si sentimos la bendición de su Espíritu Santo. Aquel que quiso recibirlo, lo recibió y se llenó, y ahorita yo me siento bien livianito. ¿Quién dice amén? Cuando llegamos a poder postrarnos delante de Él sabiendo que no somos perfectos. Y qué mejor es, hermanos, cuando nosotros en nuestra postura sabemos que no hay perfección, que necesitamos que Dios nos santifique, nos toque, nos bendiga. ¿Quién dice amén? Y ahora dice que hubo una corrupción, que hicieron otros dioses, que pusieron a alguien delante de Dios, hermanos, su creador. Y ahora dice aquí, hermanos, el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonran entre sus propios cuerpos. ¿Quién dice amén? Dice 25, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice que cambiaron, hermanos, la verdad de Dios por mentiras. Diga, mentira. Ahora, en la palabra nos dice y nos confirma quién es el creador de la mentira. El papá. El papá de toda mentira, hermanos, dice que es Satanás, el diablo. Su herramienta que él tiene, la herramienta que él usa y la herramienta que es favorita en su vida es la mentira. Y la mentira, hermanos míos, se hace realidad cuando uno la cree y cuando no conoce la verdad. Dice, hermanos, podemos poner aquí, dice, por cuanto cambiaron la verdad de Dios por Satanás, por el papá de la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes del Creador. ¿Quién dice amén?
poniendo a esos portes de animales, portes de un oso. ¿Quién ha visto, hermanos, representación de un oso? Amén. Nosotros somos we're the bears. Amen. ¿Quién dice we're the bears? We're the stallions. Nosotros somos los stallions. No sé cómo se dice en español. ¿Quién dice los caballitos silvestres? Amén. Nosotros somos los mustangs. Nosotros somos él, pero no, usted no escucha. Nosotros somos de la tribu de Judá. Amén, ¿verdad que no? Siempre escuchamos, nosotros somos las águilas. Nosotros somos esto, nosotros somos otro. Que en sí la naturaleza del hombre es poner y ver lo que es la cualidad del animal, el cuadrúpedo que dicen, y darle ese cierto lugar en sus corazones. I'm bears and I'm going to die a bear. Oh, I'm an eagle and I'm going to die an eagle. Amen. I'm a maverick and I'm going to die as a maverick. Pero qué tal mejor que decidimos mejor decir, yo muero por Cristo. Yo lo doy todo por Cristo. Y aunque se me demande muchas cosas, yo lo haré todo para Cristo. ¿Quién dice amén? Hablando que creyentes se convencieron a poder adorar y poner enfrente de Dios otros animales creados para bendecir a Dios. ¿Quién dice amén? Es a través, hermanos míos, que la mentira del diablo, una de las cosas y unas conversaciones que he tenido con mi esposa, para que usted pueda conocer our pillow talk. You know what pillow talk? Estamos ahí viéndonos nomás así. ¿Y qué fue tu día? ¿Y cómo nos vimos? ¿Y qué pasó? Y siéntate aquí un ratito, quiero platicar contigo. Amén. Dice, oye, la verdad, todo es malo. Todo es malo. Pues vivimos en un mundo, amén, donde ya no somos de aquí. Todo lo que está en el mundo nos quiere desviar de las cosas de Dios. ¿Quién dice amén? Y viéndolo de esta manera, hermanos, como le digo y le hablaba, no venimos perfectos delante de Dios, porque vivimos en un mundo imperfecto. ¿Quién dice amén? En el día que nosotros vivimos, vamos a querer siendo convencidos de adorar a alguien más. Amén. De adorar y inclinarnos a algo más que sea Dios. Y es la naturaleza del mundo. Diga, es natural en el mundo. Pero cuando el corazón del creyente está puesto en Dios, no importa que se presente, no importa que esté, hermanos míos, dice que por mi fe viviré. Por mi fe caminaré y demostraré quién es Jehová mi Dios. ¿Qué dice amén? Siempre será el primero, no el segundo, siempre será el primero, porque Dios merece la honra y la gloria. ¿Qué dice amén? Él es mi creador y Él merece ser alabado y bendecido. Pero como dicen, hermanos míos, en el diario vivir y en el afán de la vida, hermanos míos, llegan estos momentos donde podemos ser convencidos de la mentira de Satanás, y a través de la mentira podemos, hermanos míos, nosotros ser capturados, y no capturados al 100, porque todavía no somos captivos. Pero cuando ese convencimiento y esa mentira lleva al pecado, entonces empezamos a ser prisioneros. Dice, porque el pecado, hermanos, dice que el que es esclavo del pecado, hermanos, o el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, que no te convenza. Dígalo fuerte, hermano, que no te convenza. ¿Por qué? Porque en Él, hermanos, está la verdad. Jesucristo es la verdad, y la única verdad. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Quién dice amén? Si alguien más te dice que adores a alguien más para que toques el corazón de Cristo, Cristo es el intercesor, el único nombre que es dado para interceder por nosotros. ¿Quién dice amén? Antes era Moisés, antes era allá atrás era Moisés, pero ahora Jesucristo es el que, hermanos, está intercediendo por nosotros. Y es por su misericordia, hermanos, que Él no ha venido dándonos oportunidad de una nueva vida. Ahora, hermanos míos,
hablando que la persona puede ser convencida a ciertos actos, llegan ciertas manifestaciones a través de caer en la mentira. Y ahora en el 28 en adelante, hermanos, habla de tantas cosas. Y como ellos, dice el 28, dice, y como ellos han aprobaron tener, o como... No aprobaron tener a cuenta a Dios, o sea, no quisieron tener a Dios en sus vidas. Dios los entregó, a una mente reprobada. Amén. Una mente reprobada. Que como el pueblo de Dios no tenía el entendimiento de Dios, tenía los estatutos de Dios, y llegó a caer, hermanos, en la mentira de Satanás, dice que Dios toma esa acción de poner esto en sus vidas. Y en sí, hermanos, empieza a describir bastante. Dígase, describe bastante. Dice, en estos están toda injusticia, dice, fornicación, perversidad, aversidad, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, ¿cómo dice? Malignidades, amén, moradores, y empieza a seguir. Usted puede tomarlo y leerlo, hermanos, hablando de sí, de tanto cosas que hay y se pueden ver en este mundo. ¿Quién dice amén? Es, hermanos míos, la mentira del diablo que hace esto en las vidas de aquellos que le creen. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, yo no. Y si usted mira unas ciertas palabras, y usted puede seguir leyendo, y si usted mira algo, hermanos, con lo que está pasando, hay una solución que se puede hacer para todo esto. Amén. Hay una solución, y la solución, hermanos míos, es lo que esta mañana pasó. ¿Quién dice amén? Señor, perdóname. Señor, no soy perfecto. He hecho cosas que he puesto otras cosas delante de ti, Señor. Fue mi decisión, no fue de nadie más, nadie me convenció. Yo solo he puesto esto delante de ti. Perdóname. ¿Qué dice amén? Primero, para nosotros recibir perdón, hermanos míos, necesitamos reconocer. Diga, reconocer. Pedir perdón. Accionar a no volverlo a hacer. ¿Quién dice amén? Y el Señor nos libera. Y esa es la libertad, hermanos, de nosotros tener el perdón. Pero tenemos que reconocer lo que se pone delante, el reconocimiento, la persona. Muchos dicen, oye, pero pues tú dices que debes de perdonar y no perdonas, ¿cómo? O sea, sí te perdono. ¿Quién dice amén? Perdono tus acciones, aunque a las veces no se reconocen. ¿Por qué? Para ser yo libre. Diga, para yo mismo ser libre. Pero no se puede hacer una relación con alguien que no ha admitido su error. ¿Quién dice amén? O sea, se necesita reconocer, pedir perdón. Amén. Y hacer ese acto para poder nosotros tener esa relación. Y es a través de Dios, es lo mismo que Dios hace con nosotros, que nosotros reconocemos que de repente en la vanidad y en el caminar de la vida se ponen estas cosas delante de Dios y nuestras vidas. ¿Qué dice amén? Y llega ese momento donde nosotros, ¿sabes qué, Señor? Me siento lejos de ti, me siento que me he apartado de ti, ya no te siento como te sentía antes. Digo, pero hoy vengo pidiéndote perdón. Y dice que el Señor, Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Él lo bendice. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, yo soy bendecido porque he decidido reconocer, he decidido pedir perdón, he decidido accionar y ser libre del pecado. ¿Quién dice amén? El camino a la verdad es nosotros mismos. Cristo en nosotros, Cristo guiándonos a la cruz, a poder llevar nuestras vidas a la cruz y morir el viejo hombre. ¿Quién dice amén? Aunque de repente se nos quiere zafar un dedito, ¿quién dice amén? O hay unos que ya se zafaron el brazo, ¿quién dice amén?
¿No? ¿Estamos todos bien? Todavía tenemos la carne crucificada. ¿Quién dice amén? O ya nos brincamos de la cruz sin resucitar. ¿Quién dice amén? Es natural, hermanos, la carne es la que más nos da guerra, nosotros mismos, el yo mismo es el que nos hace caer, creyendo la mentira del diablo. ¿Quién dice amén? Pero el punto de hoy, hermanos, es que en sí tenemos que ver qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y realmente cómo podemos resolver que la carne esté, hermanos, gobernando nuestras decisiones y no el espíritu. A través de Éxodo 20, 18 al 26, hermanos, ya se dieron los 10 mandamientos. Diga, los 10 mandamientos. Dígales, hermanos, no quedaron en el pasado, están hoy también. ¿Quién dice más? Jesucristo dice: yo no vine a abogar la ley, yo no vine a quitarla, yo no vine a desborrarla. Dice: yo vine a cumplirla. ¿Quién dice amén? Y si somos seguidores de Jesucristo, vamos a cumplir la ley. No se me duerma. ¿Quién dice amén? El enemigo también así ahora, hermanos. Lo que no conviene. ¿Quién dice amén? No. No es la que digo que cuando se está dando algo bien importante y salemos bien lechuguitas. ¿Quién dice amén? El enemigo así trabaja, hermanos. Fíjese, el enemigo, hermanos, aunque no crea, está al tiro. A ver, dale sueño. Amén. Es nosotros, nuestro peor enemigo somos nosotros. No es ni Satanás, es nosotros haciéndole caso a Satanás. Qué tremenda cosa es. ¿Quién dice amén? Dígale a ese hermano: levántate tú que duermes, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levantarnos, hermanos, porque en esta verdad es mucho, hermanos. Es muy bueno repasarlos. Yo le digo, hermanos, hay que ver lo que la palabra nos dice. Pero yo quiero pegar esto, hermanos, en lo que es lo que Dios me ha dado hasta mañana, es en Éxodo 20. Ahora hemos visto varias etapas y hemos ido de Éxodo 14, 15 y hemos ido viendo que Dios quiere que conozcanos y tengamos sabiduría de Él, que teniendo la experiencia, hermanos, lo que es, hermanos, el conocimiento de conocerlo en ciertas áreas, para tener sabiduría a poder dar nuestros días conforme Dios tiene, hermanos, sabiendo y conociendo a Dios como nuestro proveedor, nuestro sanador, aquel que bendice lo amargo y lo hace dulce a través de la bendición de su guianza. ¿Quién dice amén? Éxodo 20, hermanos, nos habla, hermanos, que todo el pueblo observará, y dice, hermanos, el 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina. Diga: el sonido de bocina. Dígale a su hermano: súbele. Que la voz de Dios se resuene. ¿Quién dice amén? Son de bocina. Me pongo yo a pensar, hermanos míos, oye, en los tiempos de antes tenían Cherven Vegas también. Tenían Ibis. ¿Quién dice amén? Fíjense, hermano, estábamos poniendo los ministerios y le damos gracias a Dios por lo que Dios ha proveído. ¿Quién dice amén? Porque ya tenemos unidades en las clases. Cuando los niños salían bien rojos, bien tostaditos de allá de las clases, ahorita ya salen fresquecitos. Gracias a Dios por los que bendicen la casa, por los que creen en lo que es en el evangelio, la sana doctrina. ¿Quién dice amén? Y gracias a Dios ya le movimos la unidad esta para acá, para el altar. ¿Quién dice amén? Como quiera voy a sudar, hermano, usted no se preocupe, no está caliente, nomás así es mi naturaleza. Pero, hermanos míos, viendo lo que Dios nos habla, al son de bocina, hermanos, a la bendición de todo eso, hermanos, estábamos poniendo esas unidades, hermanos, y de repente se oye, no sé si usted escuchó hace 2 semanas, boom, 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 boom. ¿Sí lo escuchó usted, hermano? Pero seguido, hermanos, era como si estaban tocando unos tambores grandísimos. ¡Boom! 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 Y le estoy diciendo que fueron como unos 10 segundos de perdido, hermanos. Pero yo me le quedé viendo al pastor Bentarcur, que nos ayudó a poner las unidades, hermanos, y él hace: ¿está enojado?
Dice, hermanos míos, que Moisés, cuando tuvo ese encuentro en el monte Sinaí, hermanos, estaba en la presencia de Dios, y dice que Dios se manifestaba su voz a través de truenos, hermanos, relámpagos. Era una tremenda presentación, era, hermanos míos. Entonces sí, Dios hizo en serio, hermanos, un lugar donde una plataforma, y Él enseñó un poco de lo grande que es. Porque en ese momento, hermanos, se estremecían, todo el monte se estremecía cada alma que estaba en ese lugar, se estremecía cuando la voz de Dios, hermanos, hablaba en las vidas de ellos, se estremecía. Por eso le digo, súbele, que se estremezca el corazón, que se estremezca nuestra carne a través de la voz de Dios. Cuando se escuche la voz de Dios, hermanos míos, se escucha y se pone atención. Y en estos momentos el pueblo de Dios estaba viéndolo. ¿Y qué cree que hizo, hermanos míos? El pueblo de Dios dijo, dice el 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Porque si habla Dios con nosotros, para que no muramos. Usted se imagina esto, la voz de Dios, el relámpago de Dios, esa voz de autoridad del Criador en ese preciso momento, y el pueblo de Dios diciendo, Moisés, mejor ve tú y dime lo que Dios está diciendo. Dice, porque si yo me acerco ahí, yo me voy a morir. ¡Ja! Wow, ¿quién dice amén? La experiencia esa, hermanos. Y yo, la mera verdad, cuando escuché esos, se oyó precioso. Yo le di gloria a Dios porque pude el experimento. Andaba trabajando en nacimiento, hermanos, y hubo, hermanos míos, un rayo que cayó y estremeció la casa donde yo estaba. Y ahora, los que saben, las casas de México no son de aquí, son las de cemento. Y se estremecieron mis pies debajo. Yo estaba arriba del techo de la casa de cemento y se estremeció la casa. Son pocas las veces que me ha asustado así de fuerte, pero en ese momento lo primero que hice pedir perdón. ¿Por qué? Porque se escuchó algo fuertísimo. Y le digo mi experiencia, ¿por qué? Porque me pongo en el lugar de estos hombres y mujeres escuchando la voz de Dios y diciendo, ¿sabes qué? Mejor tú ve, Moisés. Y Moisés les contesta esto. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, diga, no teméis. Dice, porque para probar vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Diga, ¿para qué? Su temor esté delante de vosotros. ¿Por qué puso la plataforma Dios? ¿Por qué se puso la plataforma en ese lugar? ¿Por qué hubo rayos? ¿Y por qué hubo truenos? ¿Y por qué hubo tanto estremecimiento de todo ese lugar, hermanos? Nos preguntamos por qué, hermanos míos. No porque Dios necesite esa presentación. ¿Quién dice amén? Dice, para que su temor esté delante de vosotros. Debe haber temor en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque el temor lo merece Jehová. ¿Quién dice amén? Él merece el temor. Si vamos a temer algo, hermanos, va a ser a nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Aquel no solamente que nos acaricia, pero que también merece orden. ¿Quién dice amén? Tremenda cosa, dice, yo hice esta presentación para que ustedes beneficien de esto. ¿Quién dice amén? Para que el temor de Jehová esté en vosotros. Dice que, hermanos míos, en la primera lección de sabiduría de Proverbios, ¿qué es? ¿El principio de qué? Es el temor a Jehová. ¿Quién dice amén? El principio, el comienzo
lo que primero debe de estar en la persona sabia es el temor a Jehová. Es el temor a nuestro Dios. Si no hay temor de nuestro Dios, vivimos una vida falsa, fuera de regimiento, fuera de la voluntad de Dios, porque no hay temor de Dios. Eso es lo que pasó con Satanás. No hubo temor de Dios ya en él. Y hizo lo que quiso, como él pensó. Principio, el comienzo, el que marca la línea a la sabiduría es el temor a Jehová. Diga, esta mañana ya lo entendí. Esta mañana yo voy a cruzar y tener ese temor. Porque no me hace un cobarde, me hace una persona sabia y salva delante del Señor. ¿Quién dice amén? Es a través de esto, hermanos, que el Señor presenta la plataforma al pueblo de Dios, que necesitaban ser estremecidos para poder reconocerlo, que Él es el poder. Pero para el beneficio personal ¿de quién? De nosotros. Y en la misma escritura, como ya se me adelantaron muchos, que dice amén, para que no pequéis. Nos ponemos a pensar que si nosotros caminamos nuestro diario vivir con el temor del Señor, el Señor nos garantiza que si tememos a nuestro Salvador, nuestro Creador, al Señor que merece toda honra y gloria, no llegaremos al pecado, no serviremos al enemigo y no creeremos en la mentira del diablo. Nos protege y nos mantiene. Diga, nos protege y nos mantiene. Ahora, yo no le digo que esté viendo al cielo y vaya caminando así. No. Que sus decisiones sean conforme a lo que Dios tiene establecido en su palabra. ¿Qué dice amén? Porque si no se hacen conforme a su palabra, hermanos míos, Él, hermanos, tiene que hacer algo para que nosotros reflexionemos. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, muchas cosas que pasan en mi vida es por falta de temor a Jehová en mi corazón. A lot of the things that are afflicting us in this moment is things that we do not count God in. We just put God to a side, and the manifestation of that is a problem. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a caminar en las cosas de Dios y llega ese problema y el temor de Jehová no está en nosotros, nos saca y nos lleva a un problema. ¿Quién dice amén? Pero no dice que va a ser fácil o va a estar libre de toda situación. Las situaciones que vienen conforme al propósito de Dios demostrarán su gloria grandísimamente. ¿Qué dice amén? Pablo y Silas, todavía en la prisión, alabaron y se estremecieron toda la cárcel. ¿Quién dice amén? Lo más profundo de la cárcel fue estremecido. La voz de Dios, hermanos, estuvo en ese momento y estremeció ese lugar. La promesa y el eco de lo más grande que hay en esta vida, que es la voz de Jehová. Se estremecieron las cárceles y dio libertad al cautivo. No eran ni de Dios los que estaban en la cárcel, pero dos de ellos sí eran representantes de Él. ¿Quién dice amén? Y por la fe de estos dos hombres, muchos llegaron a la salvación de sus almas y sus casas llegaron a la salvación. Pero es a través de las situaciones donde Dios está en el medio, donde se demuestra la gloria de Dios, porque había temor de ellos y reverencia a las cosas de Dios y a su nombre. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos míos, dice uno de sus mandamientos, no tomarás del nombre de nuestro Dios en vano. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos de nosotros escuchamos, aunque sea una vez al día, oh my God? Are you talking about somebody else's God? It's a commandment, but it's a lie for the enemy to say that everything's okay. Oh, God will forgive you. No, God wants to restrain you from falling in the lie of the enemy. Es a través de nosotros caminar conforme de esto para poder nosotros inclinarnos al realmente el que merece la honra y gloria, que es Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Quién dice amén? No se me agüite, hermanos, y si no es para... Dice que la corrección cuando llega a nuestras vidas no es algo de alegría y de gozo, pero dice que si la dejamos que fluya, dice que tendremos una grande fruto de justicia en nuestras vidas, que habrá un grande placer en todo esto. ¿Qué dice amén? Y es algo que como pastor, hermanos míos,
Tenemos que llegar a poder hablar con la verdad. No se puede aplaudir. Proverbios 1:17 es que si vivimos nuestras vidas, hermanos míos, conforme al temor a Jehová y no consultar, y como se nos decía esta mañana a través de David, no nomás tomó su reinado, no nomás accionó contra la casa de Saúl, hermanos míos, él dijo: yo consulto con mi Dios. Que aunque yo soy el ungido, aunque yo soy el que va a llegar y a regir sobre este lugar, digo, yo necesito que Dios me diga si es el tiempo correcto. Qué tremenda cosa. ¿Qué dice amén? Nos enseña el orden y la bendición a través de saber quién es Jehová nuestro Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién es Jehová nuestro Dios? Ahora, hermanos míos, nos dice el 20. Dice que el temor, hermanos míos, es una pasión del ánimo. Wow. Pasión del ánimo. De huir o rehusar aquello que se considera, hermanos, peligro. Es una pasión correr de lo que no es de la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? El temor es una pasión de apasionarte, y aunque te van a decir mucho en el mundo, pero tú dices: yo no voy a caer en esta mentira. ¿Por qué? Porque Jehová mi Dios es mi primero. Diga, es mi primero. Fíjese, hermano mío, y eso es donde nosotros, nuestra religión tradicional mexicana, hermanos, donde podemos nosotros quitarnos de esos malos hábitos. Dice el 23. Dice el 23: no hagas conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Quién dice amén? No hagáis conmigo, dice el Señor. Dice que, hermanos míos, nosotros no tenemos el derecho de tratar de figurar o hacer figura de lo que Él es. No tenemos. Dice: no hagáis conmigo un Dios falso. No hagas conmigo, no trates de representarme, porque yo me he presentado delante de ti con todo rayo, con todo estruendo, para que tú no llegues a idolatría. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos míos, hay que tener cuidado. Dios no puede ser puesto en una pintura, Dios no puede ser puesto, pero si queremos poner a Dios en nuestro hogar, nos da libertad de poner los mandamientos, su palabra y todo aquello versículo que dé la promesa de Dios. ¿Qué dice amén? Si vamos a hacer algo en nuestros hogares, no vamos a poner un arcángel, no vamos a poner, hermanos míos, un santo o una persona que según caminó conforme a la voluntad de Dios. Vamos a poner la verdad de Jehová, porque sin Jehová no existiera ni uno de ellos, y ellos no tienen poder. El que tiene poder es Cristo Jesús. Dice que la misma representación, hermanos míos, de la gloria de Él, hermanos, queda vana si nosotros queremos alterar algo y hacer algo para Él. Dice que no es suficiente, dice Dios. Y es algo tremendo, hermanos míos, que tenemos que salirnos de esas falsas tradiciones y rituales que hay en nuestros hogares, porque eso es lo que trae la necedad, y la necedad trae maldición, murmuración, contiendas, envidias, trae fornicación, trae adulterio, trae todo eso a través de los falsos dioses, cuando queremos según representar a algo que es celestial. Qué tremenda cosa, hermanos míos, que ocasionó en estos días una persona diciendo que es el mismo diablo. Que dice amén. A la puerta de su casa tenía una virgen, según ahí adentro. Dios no tiene madre. ¿Quién dice amén? Dios no tiene madre. Jesús tuvo madre carnal, pero Dios no tiene mamá. Dios no necesita a nadie. ¿Quién dice amén? Es un engaño y falsedad, porque en sí en Apocalipsis habla de una mujer que se embriaga a través de la mentira de Satanás, y aquellos que la creen, aquellos sangre que se entrega a estas tradiciones. ¿Quién dice amén? Rompiendo
esas cosas, hermanos, no hay nada de santidad en una muerte. ¿Quién dice amén? La muerte, hermanos, no hay nada de santo. No hay. Porque Cristo es vida y vida en abundancia. ¿Quién dice amén? Dice la palabra de Dios, y vamos viendo en esto, hermanos. Dice el 24, dice: hermanos míos, este pastor es muy religioso. ¿Quién dice amén? No, no somos religiosos. Porque a mí me gusta, hermanos, gozarme con mis hermanos. Esto es solamente la verdad de su palabra, hermanos. El 24 dice, y eso es lo que hay algo bien tremendo, hermanos. Primeramente, quitar las tradiciones. 23 y la 24 dice: altar de tierra, diga, harás para mí. Altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, y todo lugar donde yo hiciere que esta la memoria de mi nombre, que esté la memoria de mi nombre. Amén. Vendré y te bendeciré. ¿Quién dice amén? Ahora, viendo aquí estos puntos de voladita, el 24, hablando de tierra. Ahora, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya no necesitamos hacer esos sacrificios. Dígale a su hermano: gracias a Dios, porque no traje mi borrega. Gracias a Dios no traje mi holocausto, no traje mis palomas, no traje lo necesario. Pero es a través de Cristo Jesús que ya, hermanos míos, el sacrificio mayor fue hecho. Que lo que podemos traer en nuestras vidas es algo mejor y más perfecto y más puro, que es, hermanos míos, la salvación de Cristo con nosotros. ¿Quién dice amén? Ahora, si vamos a hacer un altar, dice aquí la palabra, la vamos a hacer de tierra. Hablando, hermanos míos, que en el principio, hermanos míos, el hombre fue creado ¿de qué? De la tierra. ¿Quién dice amén? Dice: si harás un altar, hazlo de tu mismo cuerpo. Yo lo hago para mí mejor, ¿verdad? Hazlo con tu cuerpo. Si vas a hacer construir algo para mí, hazlo con tu cuerpo, hazlo con ti mismo. Verifica tu vida. Prepárate, prepárate. Y dice, hermanos míos, aquí dice: harás, y le ponemos: altar de tu cuerpo harás para mí. Póngale esto, hermanos. Dice: y sacrificarás sobre él tu holocausto y tus ofrendas de paz. ¿Qué es el holocausto, hermanos? En estos días es Jesucristo. El sacrificio sobre Jesucristo. En reconocer la muerte de Jesucristo en nuestras vidas. Traerlo en nosotros, hermanos míos. Jesucristo, estar en el altar delante de Dios. Preparar el altar, tomar la salvación de Cristo. Caminar conforme en la salvación de Cristo. Que en nuestro diario vivir, ¿qué es lo que haría Jesucristo en la situación que se está presentando? ¿Qué es lo que haremos, hermanos míos? A través de Cristo Jesús. Hablando, hermanos míos, que en sí todavía podemos llevar esto y esta bendición hacia nuestro Dios. Y dice, hermanos, ofrenda de paz. La ofrenda de paz, hermanos míos. ¿Qué es la ofrenda de paz? Es la comunión en la iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué es la comunión? Venir todos juntos y exaltar su nombre. ¿Quién dice amén? ¿Qué es, los hermanos míos, lo precioso de estar juntos? Es que todos estamos en un mismo ser, en un mismo espíritu, en una misma verdad, en una misma, hermanos míos, salvación en Cristo. ¿Quién dice amén? Cuando venimos todos y tomamos la cena del Señor, es que todos estamos, hermanos, reconociendo el sacrificio. Venimos con nuestro altar, reconociendo el sacrificio de Cristo y buscando la paz entre todos nosotros. ¿Quién dice amén? Viniendo. Por eso dice en la escritura: oye, si traes algo contra tu hermano, ponlo a un lado
pide perdón y luego traes tu holocausto. Ofrenda de paz es Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo, hermanos? Cristo en nuestros corazones, la comunión. Por eso es muy esencial, hermano mío, usted buscar, venir a comulgarse, venir a tomar la cena con todos nosotros. Es bueno, hermanos, todos hacer esto. Es bueno delante de Dios. Hermanos míos, si usted necesita una ayuda o consejo en esto, aquí estamos para esto, pero es bueno, hermanos, porque es reconociendo y dando apertura a lo que Dios tiene para nosotros. Último punto, hermanos, está en el 25. Dice, y si me hicieres altar de piedras, y fíjese nomás esto, hermanos, a mí me transformó mi corazón y la verdad me bendijo mucho cuando aprendí un poco más de esto. Dice, y si me hicieras altar de piedras, no labres de cantería, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Dice el 26, dice, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Regresando al 25 nos dice, hermanos, que no hicieras altar de piedra, no labrarás con cantería, hablando que no la adornarás con materiales, con herramienta. No sé si usted ha visto, hermanos míos, que se hacen estatuas, se hacen ciertas representaciones con piedra. ¿Quién dice amén? Que la elaboran, las hacen muy bonito. ¿Quién dice amén? Dice el Señor que no se hace eso, dice, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Profanar, hermanos míos, es quitarle la originalidad, quitarle la bendición, moverlo y alterarlo de una manera que no es necesaria. Diga, no es necesario. Dice la palabra, profanar. En sí, hermanos míos, dice que si levantamos el altar, si bendecimos el altar del Señor, no se necesita nada más que tu originalidad. Hablando de altar, ¿quién dice amén? ¿Estamos o no estamos? Altar es nuestras vidas, nuestro diario vivir. Dice, no alterarás con los pensamientos que tú crees cómo te verás mejor. ¿Quién dice amén? Ven con la originalidad de Dios, como Dios te ha creado. ¿Quién dice amén? Mujer, porque yo de hombre, usted sabe y usted ha visto que de repente vienen y me acomodan y que es bueno tener eso. ¿Quién dice amén? Pero que nos preocupemos más de lo que estamos preparados a hacer. Hermanos míos, y eso viene hablando mucho de los tatuajes. Amén. Hablando mucho de, a lo mejor, tanto yo he visto que se ponen hasta aretes, todo dando casi vuelta, todo aquí, un arete por acá, un arete por acá. Amén. Si Dios hubiera querido adornarte de esa manera, hubiera salido de esa manera. ¿Quién dice amén? No le estoy quitando el derecho de adornarse, no somos de ese tipo de religión, hermanos. Que le importe más cómo viene delante de Dios. Dígale a su hermano, ¿traté o no traté? No está hablando que venimos perfectos. ¿Quién dice amén? Pero realmente venimos delante de Dios. Tratamos, hicimos lo mejor para Él. ¿Quién dice amén? Dice, hermanos míos, que si se pone un altar, hermanos, pero si le metemos mano al altar, a la piedra que Dios ha creado, si la alteras conforme tú crees mejor, dice el Señor, la rechazo porque tu pensamiento no es el mío. Las imperfecciones que tú miras son la fortaleza y la belleza que yo puedo ver en la vida tuya. Tus imperfecciones que hay en tu vida, yo las he puesto en ti. ¿Quién dice amén? Para perfeccionarme yo en ellas. ¿Quién dice amén? Entrégamelas así como vienes. Entrégaselas a mí, que yo haré algo precioso y poderoso a través de ti. Muchos dicen, voy a llegar a transformado, voy a llegar a los pies. ¿Quién dice amén? Antes de entrar a la iglesia, venga como venga, hermanos míos, pero entréguese a Jesús. Ahora no le estoy diciendo que vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga igual, no. Entonces es profanar.
Eso sí es profanar las cosas de Dios. O estás o no estás, o te decides o no te decides, o vives en Cristo o no vives en Cristo. Pero si vienes cargado, que no te dé vergüenza de venir a entregarte a Cristo y decir: Señor, he pecado contra ti, y llegar a tu salvación. ¿Quién dice amén? Si el Señor ha dejado corrientes alterar tu piedra, déjalas y ponlas delante de Él. ¿Quién dice amén? Ven delante de Dios. Es algo precioso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Algo precioso, hermanos míos, que a veces el hombre quiere modificar mucho, pero Dios ya nos ha hecho como somos. ¿Quién dice amén? ¿Cómo podemos ver otras doctrinas que no son conforme a Dios? Es cuando su exterior es más importante que el interior de ellos. Que les importa qué es lo que visten, a ver qué es lo que visten en salvación. Cuando ministran delante del altar y se visten como prostitutas en el altar. ¿Quién conoce una prostituta? Amén. ¿Quién se conoce a un hombre? Fíjese, y ya para acabar, iba a una iglesia donde este hombre llegaba y le decía: mira, pastor, esa mujer, mira pastor, cómo viene, mira pastor, cómo quiere que mi ojo no caiga. Amén. Hay mucha verdad también en eso. Sí. Amén. Hay que saber, hermanos míos, que en la casa de Dios se tiene que venir modestamente. No necesitas exhibir, no se necesita exhibición. Pero si conoce a alguien que apenas está llegando a Cristo y es la manera que viene vestido, usted respétela. ¿Quién dice amén? Varón maduro que tiene que respetar y tiene que saber. Pero en su debido tiempo, la convicción transformará su vestuario. Y es cuando vemos que cuando queremos agradar a Dios, se mira, ¿quién dice amén? Diferente. Pero este mismo hombre que apuntaba así, decía: mira pastor, mira pastor, mira pastor. El pastor también le dijo: ¿por qué usas las camisas tan apretadas con tus ponches de fuera? ¿Quién dice amén? Tú también eras piedra de tropiezo. ¿Por qué usas los pantalones tan apretados que se te mira todo también? ¿Quién dice amén? ¿Cómo está eso? ¿Quién dice amén? Que se batea para los dos lados. ¿Quién dice amén? Cuidarnos unos a los otros, hermanos míos. Si ya tenemos rato viniendo a la casa de Dios, vamos a hacerlo por amor a Dios. Y en vestidura, hermanos míos, yo era una prostituta en los tiempos de antes. ¿Quién dice amén? Pero ya no más. Dios me ha limpiado como esa mujer. Gracias a Dios por su misericordia. Me quitó las piedras de encima y me dio una oportunidad de vivir y vivir en abundancia. ¿Qué dice amén? Hermanos míos, 25 es una grande verdad, hermanos míos. La simpleza de su casa. No necesita hacerse un tatuaje para demostrar que usted es un servidor de Dios. No necesita ponerse un arete donde la mera verdad describe rebeldía a las cosas de Dios. La mujer no necesita hacerse un peinado todo rapado, ¿quién dice amén? Y decir que es de Dios, porque muestra rebeldía en las cosas de Dios. La palabra nos dice, hermanos míos, que la mujer, su pelo es, hermanos, el velo que Dios le ha dado para presentarse delante de Dios. Y al hombre que de cierta manera se ponga bien y bien peinado para el Señor, ¿quién dice amén? Pero algo sí puso el Señor, que si la mujer quiere, hermanos míos, tener el pelo rapado, que se lo rape todo. Dice, si te vas a pelar a un lado, pélate toda y vente pelona. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de esto? Está formando y quitando la rebeldía de las personas. Y es donde Dios quita a los dioses falsos y dice, ¿me vas a servir? Hazlo bien.
no como piensas, más que con mi escritura está diciendo. ¿Qué dice amén? Hay una verdad en su palabra, hermanos míos, y la verdad, hermanos, cambia nuestro diario vivir. ¿Quién dice amén? Si yo quisiera la iglesia llena, hermanos, yo no hablaría de esta manera, solamente le hablaría la media verdad de las cosas. ¿Quién dice amén? Pero la grande bendición y la bendición eterna, hermanos míos, llega a través de la aprobación, y es el temor a Jehová. Y si en sí, hermanos, el mundo quiere hacer lo que quiera hacer, hermanos míos, yo, porque amo a Dios y porque temo que Él es el Creador, yo me someteré a su voluntad. ¿Quién dice amén? Hay el pueblo que puede hacer las cosas, hermanos, y el poder de hacer estas cosas. Cuando este hombre, hermanos míos, se presenta y dice que es tal persona, mientras estemos caminando con el Señor, no porque hay temer, aunque se quiera presentar delante de nosotros. ¿Quién dice amén? Aunque quiera decir su nombre y ponerse así delante de Satanás y decir, yo te voy a hacer muchas cosas. Digo, no, Jehová es mi Dios, yo camino con Jehová, no temeré porque Él está conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo he tratado de placerle en este día, yo he tratado de caminar conforme sus estatutos, yo he tratado de estar buscando su presencia, yo he tratado, y tú no gobiernas sobre mí. Lárgate de enfrente, porque Jehová mi Dios es el que me respalda. ¿Quién dice amén? Póngase de pie, pueblo de Dios, tome los mandamientos y aviente.